Hola, ¿te gustaría vivir en una zona céntrica con todos los servicios, agua, luz, drenaje, internet de alta velocidad, con un amplio estacionamiento, piscina, en una zona muy tranquila y agradable? Si tu respuesta es sí, te invito a que me acompañes a conocer Casa Majagua. Adelante, por favor. Casa Majagua es una casa moderna, con luces muy bonitas, controladas por Wi-Fi. Es decir, que las puedes encender mediante Alexa o desde tu teléfono en cualquier parte en la que tú te encuentres, siempre y cuando tengas internet. Conozcamos Casa Majagua. Aquí en Casa Majagua, el primer espacio que te recibe es la cocina. Tenemos dos entradas. La entrada principal, que sería esta, y una siguiente entrada, que es esta que tenemos a la mano. La intención es de que tú puedas entrar con tu despensa, con lo que tú quieras, y sea lo primero que te reciba aquí en la cocina. Así que si tú tienes tus invitados, pues no hay problema, tú puedes entrar con tus cosas, puedes dejarlas, y pues tus invitados están en la sala o están en la piscina para que tenga una independiente entrada. Como vemos, la cocina tiene muy bonitos acabados. El porcelanato que tiene es de muy buena calidad. Si ven, tiene una textura muy bonita aquí en la cocina, en tonos negros, jugando con tonos negros, una parrilla de cristal, su campana, una campana extractora muy bonita, por cierto. Tenemos igual la carpintería, que la carpintería tiene puertas de estas que cuando las cerramos tiene un cierre suave. Nosotros podemos empujarlas y sin problema no se van a azotar. Este es un gran detalle aquí en la cocina. Tiene también una tarja. Esta tarja me gustó mucho porque tiene un espacio, un contenedor para el jabón, para que no tengas aquí un recipiente o algo que a la vista se ve a veces pues como que se entona aquí en la cocina. Pues no, aquí la tarja nos lo resuelve con este espacio. También aquí el grifo tiene la opción de hacer el intercambiado de chorro. Y bueno, también se contrae, ¿no? Regresa a su posición. Tiene este pequeño escurridor que si no lo quieres, pues lo puedes quitar, simplemente lo dejas a un lado y pues tienes más espacio. Igual tiene una pequeña canastilla, la tarja, en unos tonos muy bonitos que hacen juego con toda la cocina. La casa está equipada con Alexa. Tiene también una cámara Wi-Fi, la cual tú puedes conectar a tu pantalla y mediante Alexa, pues tú puedes controlarla y pedir que te muestre lo que está pasando en la cámara directamente a tu pantalla. Amigos, por cierto, se me olvidaba comentarles que los cajones son de muy buen tamaño. Bien, aquí tenemos como comparativa algunos manuales y vean, el tamaño de mi mano, o sea, son bastante profundos los cajones, de muy buen material. Por ejemplo, este otro, tenemos aquí una computadora para darnos cuenta del tamaño del cajón. Vean lo profundo que es. O sea, sin problema, tenemos aquí muy buen espacio para guardar muchas cosas. La iluminación, tanto de la cocina como de la sala, también es inteligente. Las luces del comedor, de igual manera, son luces que pueden cambiar de color y se controlan mediante Wi-Fi. Este espacio es un espacio que está reservado justamente para que tú puedas colocar algún cuadro, alguna decoración, y pues con la iluminación direccional tú puedas hacer que luzca más este espacio, ¿no? También nos ayuda a darle iluminación a las entradas, a la entrada vestibular, cada una de las entradas de la habitación, y también tenemos aquí el baño. El baño tiene una iluminación, tiene iluminación natural, como podemos ver en la parte de arriba. Tiene la iluminación a la entrada y también cuenta con un espejo touch. Hola, el espejo touch va incluido, completamente nuevo, que hace que se vea bastante bien. Uno cuando se está aquí arreglando, se está peinando, se está maquillando, qué sé yo, pues hay una buena iluminación. Como ven, nuevamente vemos accesorios en tono negro para que tenga ahí, para que rompa con el tono de la casa.
Podemos ver que tiene una gran altura, pues esta sería la zona del baño. De hecho, está detrás de la puerta con la intención de que, pues ya saben, ¿no? De evitar accidentes, amigos, cuando alguien está aquí usando el baño y que por accidente pues se abra, tengamos como ese tiempo de reacción y podamos cerrar el baño, ¿no? En la parte de arriba, como les dije, es iluminación natural, pero también tiene respiración natural. Esto ayuda muchísimo de que el baño se sienta fresco, aun cuando nos estamos bañando, que siempre esté fresco. En la parte de la regadera tenemos un amplio espacio, nuevamente jugando con tonos oscuros en los herrajes. De hecho, actualmente me encuentro aquí dentro del baño y miren, o sea, todavía hay un buen espacio, ¿no? Tiene muy, muy buen tamaño, muy buena distribución. Continuamos, por favor. Vamos a ver la habitación principal. En la habitación principal, igual se tiene una muy buena iluminación. En la noche se ve muy bien. Voy a compartir aquí en el video algunas de las fotos de noche. Tenemos los ventanales con mosquitero que dan hacia el jardín. La intención es de que desde aquí, desde la habitación principal, uno pueda estar viendo a los niños, pueda estar viendo a las personas que están en la piscina y pues podamos estar al pendiente. Tenemos este espacio justamente para una pantalla y tenemos dos conexiones a la electricidad. Uno en la parte de arriba para poder poner la pantalla y que no se vea aquí el cable de alimentación, que luego en algunos lugares, pues híjole, que esté hasta abajo el cable de alimentación, se ve feito ahí colgando. En este caso, pues se pensó que tenga su toma de alimentación y otra ahí abajo para poder conectar, pues, o bueno, para poder colocar una consola, a lo mejor una mesa, un escritorio, que tengamos ahí también conexiones. La casa cuenta con sus closets, como vemos están divididos en dos espacios, una especie de repisas y estas repisas con cajonero para que se pueda guardar la ropa, ahí para poder colgar la ropa, y también tiene una iluminación aquí en las cabeceras, que de hecho cambia en 3 tonos, entre blanco, cálido y luz neutra, y pues uno puede girar la iluminación. Esto pensando en que a lo mejor ya en la noche, aquí en las cabeceras, pues uno puede estar leyendo a lo mejor un libro y para no despertar ahí a la pareja, pues podemos apagar una de las luces, o estamos viendo a lo mejor una película y pues queremos que se ilumine, pero no queremos que nos den la cara, ¿no? La iluminación. Entonces, para esto sirven bastante bien. Se agradece que haya luces de este estilo en las habitaciones. De hecho, también es de muy buen tamaño, cabe perfectamente una cama king size. En el video, pues igual no se nota mucho la amplitud, pero tiene muy buena amplitud. De frente tenemos la siguiente habitación. Es exactamente el mismo concepto. Tenemos las dos tomas de energía eléctrica, una abajo, otra arriba. Igual su ventana que da al siguiente jardín, que es este jardincito que tenemos por acá atrás. La iluminación, que nuevamente se puede girar. Y, por último, el closet. Aquí la intención es que uno ya no tenga que pensar en nada más, que se pueda venir a vivir directamente a la casa, porque básicamente está todo. Bueno, ahora conozcamos el espacio de la sala, que igual tiene la misma iluminación. Esta vez con un solo switch podemos controlar ambas lámparas y el espacio justamente para poder colocar la pantalla. De hecho, aquí, como vemos, el internet tiene su propia toma, está canalizado, así que no vamos a ver por aquí ni un solo cable, ahí en la pared, todo feo, ya está su toma, está canalizado. Y también tiene aquí otro espacio para poder conectar la pantalla, y tiene aquí el espacio también, una toma para poder pasar cables como el cable de HDMI para conectar a lo mejor el Blu-ray, una consola de videojuegos, o a veces las pantallas, cuando tenemos una barra de sonido, que regularmente la ponemos abajo y a lo mejor tenemos arriba la pantalla,
pues podemos pasar este cable para que no se vea, ¿no? Para que sea muy limpia la vista, que no esté ahí ningún cable colgando. Y ahora vamos a conocer la parte del jardín. Como ven, tenemos el cuarto de máquinas, por allí una palmera y un par de árboles. Estos árboles se llaman majagua. Estos árboles son unos árboles que le dan nombre a la casa. Se hizo la elección de este tipo de árbol porque su hoja es muy gruesa, muy grande, lo cual ayuda a dar una muy buena sombra, y aparte que la raíz crece hacia abajo, no crece hacia los lados, así que no hay problema que pueda dañar la estructura de la piscina. La luz de la piscina también enciende con Alexa. Esta es una gran ventaja porque pues a lo mejor uno cuando sale de la piscina y está todo mojado, pues no hay necesidad de andar encendiendo y apagando un switch y que se pueda causar un accidente. De hecho, tiene muy buen tamaño la piscina. Como podemos ver, tiene un muy bonito color turquesa. Está muy bonita la piscina. Un andador que asemeja madera gris, para que contraste con los colores de la casa. Y pues espacio de jardín. Aquí un amplio espacio que siempre se agradece por aquí en Morelos, tener estos espacios, estos jardines para poder hacer un evento. De hecho tiene un árbol frutal, este es un papayo. Aquí la idea es que con este árbol, cuando crezca, pues dé una gran sombra, que miren, a esta hora básicamente el sol ya no le pega a la casa. Gracias también a ese árbol hace que la casa sea muy fresca. Por aquí tenemos un poquito de la iluminación y el espacio de estacionamiento, que es bastante amplio. Se pueden colocar hasta 3 coches sin ningún problema. Por último, vamos a conocer un espacio por acá atrás, que es el espacio de jardín. Miren nada más qué bonita se ve la iluminación de la casa. Más tarde y por la noche, de hecho voy a agregar al video un par de fotos que tenemos de noche, donde se ve muy bonita la iluminación. Por último, quiero mostrarles aquí el espacio o el área de lavado. Cuenta con su cisterna, tiene aquí unos pequeños maceteritos, las tomas justamente para la lavadora, aquí los switches exteriores, el switch exterior para la iluminación, es esta iluminación de acá arriba, y el conector. Tiene su boiler de paso, de esos que nada más abre uno la llave y pues está cayendo agua calientita casi instantáneamente. En este espacio es otro pequeño jardín que si uno quiere a lo mejor expandir la casa, hacer el cuarto más grande o poner un baño independiente para esta habitación, pues se puede, justamente porque tenemos las tomas de agua aquí y la salida del drenaje bastante bien. Miren, este es todo el espacio de la casa. Muchas gracias por acompañarme a este recorrido. Espero les haya gustado la casa. Dejo mis redes sociales, mi número de teléfono para cualquier duda e información que necesiten. No duden en contactarme. Tenemos más casas en venta. Este es el primer video de varios tantos que vamos a estar haciendo. De momento yo los dejo, que tengo que echarme un chapuzoncito. Hasta luego.